Welcome to John Madden Football. ¡Wow, amigo! ¿Sabían que dos de los mejores actores de su generación solo se cruzaron una vez en pantalla y el resultado fue tan malo que ni sus propios fans quieren recordarlo? Bueno, eso está a punto de cambiar. Y como buen geek responsable, tenía que contárselos porque me encanta el proyecto. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde hablamos de cine, series y cultura geek como si estuviéramos en el bar con ustedes, pero sin que nos vean feo por hablar de todas estas cosas geeks que nos gustan. Hoy tenemos una noticia que me tiene emocionado, nostálgico y un poquito nervioso al mismo tiempo. Así que agárrense porque esto va de venganzas cinematográficas, leyendas del deporte y un videojuego que probablemente jugaste más horas de las que admitirías en terapia, sobre todo los de Estados Unidos y México. Arranquemos por el principio, porque aquí hay historia. En el año 2001, dos titanes de la actuación compartieron cartel por primera y única vez, Nicolas Cage y Christian Bale. Sí, el mismo Cage que le puso fuego literal a su carrera con decisiones interesantes, y el mismo Bale que se transforma físicamente para cada papel como si fuera un Pokémon evolucionando. La película, a ver si tú te acordabas de ella, porque yo la verdad no. La mandolina del Capitán Corelli, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con Penélope Cruz interpretando a una joven griega enamorada de un soldado, interpretado por Bale, que desaparece durante mucho tiempo. Mientras tanto, ella se deja conquistar por un capitán italiano encantador, interpretado por Cage. Sí, básicamente un triángulo amoroso con uniformes militares de fondo. Y aquí viene el dato que duele. 4.4 en Film Affinity, 28% en Rotten Tomatoes. Para que se den una idea, eso es peor que la calificación de la película Supergirl, que ronda entre el 57% y 61% de aprobación. Imagínese qué tan mala es. Ahora ya sabes por qué no me acordaba de ella. Pero tranquilos, no vinimos a hablar de un fracaso de hace 25 años. Vinimos a hablar de la revancha. Y créanme, esta sí que promete. Antes de saltar al presente, vale la pena entender por qué esa película no funcionó. Dirigida por John Madden, sí, quédense con ese nombre, es importante para más adelante. El mismo director de Shakespeare in Love y el exótico Hotel Marigold, que la verdad no puedo decir que son tan buenas, pero la película tenía todo para funcionar en el papel. Actores reconocidos, paisajes griegos hermosos, una novela base con fans devotos. Lo único bueno que rescataron los críticos fue la actuación de John Hurt como el padre de la protagonista y la fotografía, que sí, los paisajes de Grecia hacían que uno quisiera reservar vuelo inmediatamente. O sea, amigos, se veía increíble, pero emocionalmente estaba tan vacía como mi cuenta bancaria después del estreno de cualquier película en cines. Y lo peor del asunto es que nunca hubo química entre los actores. Este mismo año tendremos la segunda oportunidad. Nicolas Cage y Christian Bale vuelven a compartir pantalla en una película llamada sencillamente Madden. Y no es casualidad el nombre. Es un biopic sobre John Madden, pero no el director que mencioné antes, sino el legendario entrenador de fútbol americano que, casualidades de la vida, comparten nombre y apellido exacto. Sí, dos personas totalmente distintas, mismo nombre completo. El universo geek está lleno de estas coincidencias que parecen escritas por un guionista aburrido. La película está dirigida por David O. Russell, responsable de joyas como The Fighter y La Gran Estafa Americana, así que ya sabemos que viene con pedigrí de peso pesado en cuanto a dirección de actores y narrativa de personajes reales complicados. Y aquí es donde entra el dato que probablemente no sabías y que conecta directamente con algo que todos ustedes han tocado con sus propias manos. Cage interpretará al propio John Madden, quien fue entrenador de los Oakland Raiders entre 1969 y 1978. En ese tiempo, ganó una Super Bowl en 1977 y terminó su carrera con uno de los mejores porcentajes de victorias en la historia de la liga. 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates. Números que en cualquier deporte suenan a leyenda absoluta. Se retiró siendo entrenador a los 42 años. O sea, mientras la mayoría de nosotros seguimos decidiendo qué hacer con nuestra vida a esa edad, este hombre ya había cerrado un capítulo completo de gloria deportiva. Pero no se fue a descansar. Se convirtió en una de las voces más reconocibles y queridas de la televisión deportiva y, claro, lideró el desarrollo de la mítica saga de videojuegos deportivos más longeva que existe hoy en día, Madden NFL, que es el único juego que he tenido en todas mis consolas desde 1988 hasta la actualidad. Sí,
Ese Madden, el mismo que tu papá y tú le gritaban a la pantalla cada vez que había un fumble mientras los demás de la familia se burlaban de nosotros. Y eso, desde la primera entrega salió en 1988. Llevamos más de 3 décadas de Maddens anuales, lo cual convierte a este señor en una figura que trasciende el deporte y se mete directo en la cultura geek y gamer. Y por ende, al menos yo le tengo un gran cariño a este gran personaje. Pero falta la cereza del pastel, porque el reparto de esta película es prácticamente un festival de actores que todos amamos. Christian Bale, en este proyecto, no interpreta a Madden, interpreta al controvertido Al Davis, el dueño de los Raiders durante toda la etapa dorada de Madden en el banquillo, que francamente es igualito que da miedo. Así que tenemos a estos dos actores otra vez frente a frente, pero ahora en lados completamente distintos de la mesa, en una dinámica que promete tensión real de vestuario y despacho, no de trinchera de guerra. El reparto también incluye a Catherine Hahn, la que todos recordamos de Transparent y de su icónica bruja en WandaVision, interpretando a Virginia Madden, esposa de John. John Mulaney, sí, el comediante que ahora también lo vemos actuando en series como The Bear, dará vida a Trip Hawkins, el fundador de Electronic Arts, la compañía detrás del videojuego, y Sienna Miller, recordada por el francotirador, interpretará a Carol Davis, esposa de Al Davis. O sea que no solamente tenemos un reencuentro actoral esperado, sino un elenco que promete comedia, drama y prestigio en dosis iguales. La fecha marcada en el calendario es el 26 de noviembre, así que sí, todavía tienen tiempo de volver a ver la mandolina del Capitán Corelli para comparar, aunque personalmente no se los recomiendo si valoran su tiempo libre. Y bueno, ahí lo tienen, de una película romántica de lo más horrible con 28% en Rotten Tomatoes a un biopic deportivo dirigido por uno de los directores más queridos de Hollywood con un elenco que promete. Honestamente, esta revancha entre Cage y Bale me tiene más emocionado que un lanzamiento nuevo de Madden en la consola, y viniendo de mí, que critico casi todo, eso ya es decir bastante. Lo que sí les puedo asegurar es que este va a ser de esos proyectos que vamos a estar comentando en redes apenas se estrene, así que ya saben, agenden el 26 de noviembre porque para mí promete bastante. ¿Ustedes creen que esta vez sí será la revancha para estos dos grandes actores? Y de paso, ¿creen que le harán justicia a mi querido Madden? Déjenmelo en los comentarios, que siempre leo todos y me encanta debatir con ustedes de esto. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenido como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.